Bueno, bienvenidos a esta masterclass, esta webinar del profesor Pedro Pablo Carranza, quien ha sido un asiduo colaborador del Núcleo de Emprendimiento y hoy nos va a presentar su webinar Presupuesta tu emprendimiento. Entonces, bueno, adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Bien contento de estar nuevamente con los amigos de Núcleo ENI, que como decía la profesora, ya hemos tenido bastantes interacciones, ¿no? de diversos temas, siempre sobre el área esta de la parte financiera de los emprendimientos. Entonces, el día de hoy vamos a estar comentando acerca de un punto crítico que muchos emprendedores no lo toman en cuenta ni lo toman con la seriedad que lleva esto, y es precisamente elaborar presupuestos de lo que están haciendo. Todos sabemos que el proyecto necesariamente tiene que tener un soporte financiero, que es lo que se ha venido conversando últimamente, y ese soporte financiero precisamente se basa en llevar a números, llevar a cifras, a monedas, todos y cada uno de los elementos que estamos nosotros tratando de implementar o de coordinar todos los recursos. Sabemos que tenemos recursos de personas, recursos humanos, ahora le dicen talento humano. Tenemos recursos materiales, pueden ser las instalaciones, pueden ser los vehículos, la maquinaria, etcétera. Tenemos también los recursos financieros, que precisamente en algunas circunstancias son bien complicados de ubicarse, pero son fundamentales. O sea, se necesita siempre contar con ese recurso financiero porque definitivamente es lo que va a mover la empresa y es lo que siempre se va a necesitar. Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos de este movimiento de la preparación que implica establecer presupuestos en las empresas o en los emprendimientos para poder entonces llevarlo adelante. Hoy vamos a tener una agenda compuesta por algunos puntos. Primero, ¿qué es un presupuesto? ¿Okay? ¿En qué consiste? Segundo, ¿por qué presupuestar? ¿Cuál es la gran importancia de tener un presupuesto en todo momento en una organización? Lo tercero sería, ¿es necesario un presupuesto? La gran pregunta, ¿no? Porque muchas personas también pueden decir, no, yo llevo funcionando a lo mejor 3, 4, 5 años, no me ha hecho falta, pero entonces cuando uno indaga un poquito más, ve que esa persona ha pasado apuros con el dinero porque precisamente no disponía de un documento llamado presupuesto que le sirve para una cantidad de aplicaciones, que es lo que vamos a estar comentando hoy. El presupuesto sirve como elemento de control porque una vez elaborado yo tengo ya algo con el cual comparar, ¿ok? Siempre entonces el control es la comparación entre el deber ser y lo que pasa en la realidad, y de ahí vienen las diferencias y uno toma acción. ¿Hacia dónde evoluciona ese presupuesto? ¿Qué cosas pueden salir de ahí después que nos sirven también para mover el emprendimiento? Y bueno, unas reflexiones finales que vamos a tener acerca del tema que estemos conversando, o un modo de conclusión. Entonces, lo primero que yo les preguntaría, ¿qué es un presupuesto? Es una cuestión que mucha gente se pregunta, lo ven como algo muy complicado, muy difícil, y resulta que no. Un presupuesto es algo muy sencillo y lo podemos resumir en esto. Un presupuesto es una previsión, para tomar anticipadamente, saber o estimar una previsión de ingresos, los costos y los gastos en un periodo de tiempo determinado. Entonces, por lo general, uno hace un presupuesto. Hay muchas empresas, depende del ciclo de la empresa, eso también hay que tomarlo en cuenta, cuál es el ciclo de cada una de las empresas, muy particular. Entonces hay personas que el tiempo que usan para un presupuesto puede ser años. El año, la unidad de tiempo, un año, yo hago un presupuesto anual. Pero también yo puedo hacer un presupuesto semestral, un presupuesto trimestral, un presupuesto mensual, y inclusive un presupuesto semanal. Depende del ciclo. El ciclo de la empresa es lo que me dice en qué velocidad y en qué, cuántas veces yo convierto el dinero en productos vendibles, los vendo, los cobro y vuelvo a tener entonces el dinero en la mano. Eso es lo que llaman el ciclo económico.
Entonces, este presupuesto, fíjense que es bien sencillo, saber cuánto va a ingresar, cuánto voy a tener disponible por mis ventas. Las ventas, hay personas que no les gusta hablar, hay personas que dicen que el departamento de ventas es malo, no le gusta, nunca, no le gusta vender. Y yo siempre digo, bueno, que la venta es precisamente el origen del dinero, de ahí sale todo el dinero que entra a la empresa. Y es la parte más importante, porque cuando uno va en estado de ganancia y pérdida, lo primero, la primera línea es ingresos por venta. Si una empresa no tiene ingresos por venta, sencillamente no es viable y no funciona. Y otro elemento entonces es determinar cuáles son todos los costos y gastos en ese periodo de tiempo. ¿Cuánto estimo yo que voy a pagar en materiales, en mano de obra, en nómina, en beneficios sociales, en mantenimiento de los equipos, en transporte, etcétera, etcétera, para que la producción de esa empresa sea posible? ¿Okay? Entonces, depende de esos tres elementos principales, que ahí va a quedar una diferencia positiva. Entonces, yo puedo presupuestar cuáles serían mis utilidades en un periodo determinado. Entonces, eso también entra como un presupuesto. Nosotros tenemos muchas ideas, ¿okay? Las ideas las llevamos a proyectos, las llevamos a planes, hacemos puras, o presentamos situaciones las cuales pudieran ser posibles en un futuro. Eso es buenísimo porque estamos partiendo ya de que tenemos algo en que pensar y algo en que trabajar. Pero, ahí viene el pero, todas estas ideas, todos esos proyectos, todos esos negocios fabulosos, hay que cuantificarlos y cuantificarlos en moneda. ¿Okay? Nosotros tenemos que llevarlos a dinero, a un cuadro donde estén discriminados cuánto me va a costar eso, cuánto lo voy a vender, cuántas unidades las voy a vender, cuál va a ser entonces el ingreso total, multiplicando el precio de que yo tengo por mi producto, por el número de unidades en ese periodo determinado. Y de esta manera entonces puedo estimar, porque vuelvo con la palabra, hay estimaciones, yo tengo que hacer cálculos aproximados de cuánto pudiera ser ese ingreso futuro que yo voy a percibir. Y también, obviamente, tengo que entonces estimar cuántos serían esos gastos y los costos, que esos dos términos tienen su diferencia, que yo tengo que incurrir para producir eso que quiero producir. Entonces, hay la otra gran pregunta es ¿por qué presupuestar? Que yo pudiera no hacer nada y empezar, bueno, tengo plata en el banco, voy, compro materiales, prendo la máquina, empiezo a producir y no tengo que llevar ningún tipo de control. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tú me dices que yo tengo que presupuestar? Presupuestar, entonces tener un poquito más de orden y anotar todo lo que estoy gastando, todo lo que estoy invirtiendo, todo lo que estoy pagando. ¿Por qué tengo que hacer eso? Entonces, primero voy a administrar el negocio con más eficiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo claramente definido cuánto y a dónde se me va el dinero. Entonces, eso es un detalle que de la otra manera no lo tengo muy claro. Porque uno habla con personas, mire, ¿cómo está el negocio? Bueno, sí, más o menos. He gastado bastante, he cobrado poco, estoy con problemas, a veces no tengo plata. Entonces, te expresan todo en un lenguaje que es muy ambiguo. Okay, pero no te pueden decir de ninguna manera, porque no llevan números, no te pueden decir, bueno, mis costos me han subido en un 10%, mis ventas han aumentado en tanto por ciento. Entonces, cuando uno tiene un presupuesto, evidentemente la eficiencia aumenta, porque entonces sé con precisión cuánto y dónde está puesto el dinero. Asimismo, una vez que yo tengo mi lista de gastos y costos, ingresos, etcétera, egresos, yo entonces tengo visible dónde voy a reducir gastos. ¿Okay? Puedo tener precisamente a dónde se me va el dinero y cuáles cosas que no considero indispensables, pudiera decir que son gastos superfluos o no necesarios o lo puedo postergar. Entonces puedo reducir esos gastos innecesarios, lo cual haría más eficiente aún mi manejo del dinero. Otra cosa que cuando yo necesito complementar el dinero que tengo disponible en mi negocio, yo tengo que buscar financiamiento. El financiamiento es la base fundamental del crecimiento de las empresas. Muchas personas no lo ven así. Dicen, no, a mí no me gusta pedir prestado. No, no, yo trabajo con mi plata. Pero sucede que mientras trabajen con su plata y no pidan prestado, van a estar limitados.
¿sí? Limitados a lo que tienen en el bolsillo. Eso establece un límite muy grande. Entonces, la única manera que una empresa crezca es aumentando el volumen de operaciones. Para yo aumentar el volumen de operaciones, tengo que conseguir financiamiento. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, una máquina, la máquina está funcionando, esa máquina produce 100 unidades diarias. Si yo no compro otra máquina para aumentar a 200 unidades diarias, no puedo aumentar mis operaciones porque la máquina no da más, tiene un límite físico. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a un banco, pido un préstamo, compro otra máquina similar y elevo mi capacidad productiva. Con esa capacidad aumentada, yo tengo más ingresos, puedo pagar el préstamo que me dio el banco y me quedan más utilidades. Entonces, eso es tan sencillo que a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Por el hecho de que no quiere pedir prestado. Entonces, cuando se convence que la única manera de crecer es buscar financiamiento, entonces en ese momento, oye, pero hubiera sabido eso antes. Asimismo, se maximizan las ganancias precisamente por lo que acabo de explicar. La única manera, cuando yo hago un presupuesto, puedo entonces estimar cuánto necesito de inversión adicional para yo poder crecer. Y al crecer, aumento mis ganancias. Puedo planear mis gastos futuros porque sé precisamente en qué voy a invertir, en qué voy a gastar ese dinero adicional que me está entrando. Y así como implica planear los gastos futuros, puedo predecir, bueno, si yo aumento una máquina adicional, aumento 100.000 unidades diarias, mi producción, esa ganancia de las ventas adicionales me va a tener ganancias adicionales, como está diciendo. Entonces muchas personas también alegan que hacer un presupuesto es como que ver el futuro, pero resulta que el futuro no se puede ver. Entonces hablan, no, ni que yo tuve una bola de cristal para ver el futuro y saber cuánto me voy a ganar. Bueno, pues resulta que si no tengo nada en la mano, no tengo ningún papel, no tengo ningún presupuesto hecho, menos voy a poder adivinar el futuro y más aleatorios serán los resultados que estoy obteniendo. Entonces, cuando yo tengo un presupuesto, como se trata de un plan futuro, entonces hablamos de estimaciones, pero esas estimaciones yo las cruzo. Si yo puedo tener una estimación de cuánto va a ser mi ingreso adicional, yo puedo establecer entonces también una estimación de cuál será mi gasto adicional y mis costos adicionales. Y puedo entonces hablar en base a números. Si mi porcentaje de ganancia es el 10%, bueno, yo estoy diciendo que en vez de ganarme el 10% en 1.000 unidades, me va a ganar el 10% en 2.000, 3.000, 4.000 unidades si las presupuesto. Entonces, evidentemente, los objetivos, cuando hablo de objetivos de crecimiento de todas las empresas, que todas las empresas quisieran crecer, los puedo prever con mayor certeza, con mayor facilidad. Entonces, aun cuando yo no puedo prever el futuro, sí puedo hacer esas estimaciones, que si tengo tanto más de ingresos y obviamente tanto más de gasto, voy a tener tanto más de ganancia. Entonces, las empresas pequeñas, el problema que tienen, como no tienen experiencia, no pueden entrar en unos cálculos muy precisos porque son puras estimaciones. Pero las empresas grandes, por eso está este punto aquí, donde tienen mayor experiencia, ya les ha pasado algunas crecidas de volumen de operaciones, mayor entrada de ingresos, han tenido a lo mejor algunos inconvenientes, no han podido hacer tales cosas. Esa experiencia entonces les facilita la elaboración de esos presupuestos porque, por ejemplo, saben que yo tengo un pico de producción del cual el nivel de eficiencia no lo puedo pasar porque X, Y o Z, porque la máquina no da más rendimiento, porque la persona se cansa, porque no tengo dónde almacenarlo. Entonces, esos mismos puntos de experiencia los incorporan en los presupuestos y por eso se dice que empresas ya con años en el mercado, que ya han llevado una historia de elaboración de presupuesto, pueden tener mayor certeza en esas predicciones que están haciendo. Entonces, evidentemente, la historia ayuda porque me permite a mí hacer estimados con mayor nivel de certeza en todo lo que estoy proponiendo. Entonces, la otra pregunta, cuando me dicen que el presupuesto, pero es necesario. Entonces, aun cuando es imposible predecir el futuro, yo dispongo de algo. Tengo un documento que me dice, bueno, estas son mis proyecciones de crecimiento con mis porcentajes que trabajo ahorita. Supóngase que vamos a extrapolarlo, a lo mejor no llegará al nivel de precisión,
pero puedo hacer entonces a jugar escenarios. ¿Okay? Cuando tengo un presupuesto, puedo entonces hacer escenarios porque ya he desarrollado en cierto modo un modelo donde cambio algunas variables de entrada y obtengo unas variables de salida. Eso no lo puedo hacer si no tengo ningún tipo de herramienta en la mano. Un presupuesto es una herramienta de planificación fundamental que me está llevando a dinero o a otro tipo de unidades lo que pudieran ser los escenarios posibles futuros. Es fundamental para entonces uno entrar a un proceso de discusión y de planificación futura. Entonces, el presupuesto me permite, no es nada más, bueno, yo compro un poco más de materiales y fabrico la semana que viene, pero puedo extrapolar eso. Depende de ciertas relaciones que entre pueden ser las variables que estoy trabajando, yo puedo extrapolar eso y puedo entonces enfrentar el futuro, enfrentar un proceso de planificación con mayores probabilidades de tener éxito en el futuro. Entonces, evidentemente, a largo plazo, puede la persona, el empresario, prever algunas situaciones futuras que le pueden garantizar más el éxito que si no estuviera haciendo absolutamente nada de eso. Entonces, evidentemente, aumenta la eficacia en el uso del dinero. La eficacia, recuerden que tiene que ver con el uso, con el logro de esos objetivos, ¿ok? Porque estoy usando los recursos de la mejor manera, a lo mejor no tan eficiente, pero sí entonces logro algunos objetivos que se ha trazado. Entonces, maximizo las ganancias y evito deudas innecesarias, porque por no saber, probablemente en alguna situación me endeudé más de lo necesario y entonces estaría manejando definitivamente los recursos con una manera más racional, más lógica. Entonces, muchas veces se habla de planes y presupuestos. Entonces, los presupuestos permiten cuantificar estos planes. Yo tengo un plan, cuando tengo un plan, tengo varios proyectos asociados a ese plan. Esto ya es terminología también de proyectos. Cuando tengo un plan, tengo algún grupo de proyectos, algunos serán realizables, otros no tanto, otros pueden ser postergables. No necesariamente los tengo que hacer de inmediato, pero sí los puedo tener en mi cartera de proyectos para un futuro, pero definitivamente el yo tener presupuestos de cada uno de esos proyectos, que todos en conjunto me forman mi plan, puedo decidir dónde y cuándo hago esa alocación de recursos. Entonces puedo de alguna manera conocer de anticipado cuáles serán los resultados, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, qué plan me va a dar el mayor rendimiento en el corto plazo, qué plan va a requerir, proyecto, qué proyecto me va a dar en el corto plazo mayor rendimiento, dónde puedo colocar recursos con mayor eficiencia y definitivamente entonces permite al cuantificar estos planes y proyectos me lleva a una mejor situación que si no tuviera nada. Eso es una de las ventajas que siempre estamos hablando. Entonces, un plan de futuro cuantifica los distintos objetivos, los recursos necesarios para alcanzarla y esos beneficios esperados que yo voy a obtener de cada una de ellos. Entonces, estos presupuestos se utilizan para planificar, entonces, comparando los resultados obtenidos para detectar problemas de funcionamiento de la empresa y cómo solventarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que yo elaboro un presupuesto, voy a tener una segunda fase, que es la fase de control. Yo hago un presupuesto que son estimados, tengo números supuestos estimados. Cada vez que voy ejecutando el proyecto, voy llevando a la realidad ese nivel de gastos, costos, ingresos, etcétera. Y cuando yo calculo o comparo cuánto ha sido el ejecutado real con el estimado previsto, que son dos tiempos, yo primero planifico y luego ejecuto. Cuando yo ejecuto, yo verifico que lo que estoy gastando es realmente lo planificado. Si no es lo realmente, o sea, digamos exactamente lo mismo que he estimado, yo tengo que hacer el llamado análisis de variaciones, donde comparo cuánto gasté versus cuánto estimé que iba a gastar. Eso puede producir una diferencia en los dos sentidos, positiva o negativa, y sea lo que pase, yo tengo que hacer ese análisis de las variaciones para determinar por qué se produjo esa variación. Entonces, un poquito con un ejemplo, yo pudiera decir, bueno, yo estimaba unas ventas de 1000 unidades. Las ventas reales fueron 800 unidades. Entonces, ahí tengo una diferencia de 200 que dejé vender. ¿Por qué
no se vendieron esas 200 unidades. Bueno, hubo un problema de producción, se paró una máquina, definitivamente no se lograron producir las 1000 unidades y eso explica esas variaciones que se produjeron en ese momento. ¿Ok? Entonces, siempre que tengo un plan o con su presupuesto anexo, yo puedo compararlo con lo ejecutado y tengo base para corregir con ese análisis de variación. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, la pueden formular y las iremos contestando sobre la marcha. Ok, entonces en cuanto a la utilidad de los presupuestos, ¿cuál es la manera de que yo puedo convertirlos en herramientas útiles? Bueno, primero, facilita la eficiencia y el control dentro de la operación, porque yo tengo una base sobre la cual estoy y estaré trabajando a futuro. Entonces tengo ya una base, un estimado, puedo esperar que suceda ese volumen de operación y definitivamente eso es mucho mejor que empezar todos los días, bueno, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y qué iremos a hacer hoy? ¿Cuánto iremos a vender hoy? Bueno, si uno está previsto que va a tener una venta, evidentemente conoce ya o tiene una cierta espera ya un resultado. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Asimismo, ese presupuesto, al ser divulgado, que ese es otro elemento muy importante de toda organización, tiene que haber una comunicación donde fluya la información. Este presupuesto, igualmente que otros documentos de la empresa que funcionan para la planificación, tiene que ser divulgado. Cuando todo el mundo conoce cuál es el presupuesto de venta y todo el mundo enfoca los esfuerzos en ese nivel de venta, es que se logra. Pero ¿qué pasa? Si yo no hice un presupuesto de venta, entonces sencillamente, bueno, vamos a vender hoy, pero ¿cuánto vamos a vender? No sé, no importa, o sea, lo que venda. Definitivamente una empresa así no puede lograr ningún tipo de objetivo y mucho menos avance porque no puede planificar absolutamente nada. Entonces, por esto dice que exige cooperación entre los departamentos de la empresa para que motive a los grupos de trabajo al logro de los objetivos. Asimismo, entonces se promueve la estandarización y control en ese flujo de información, porque yo voy a tener una información que fluye de manera similar. Todo el mundo de la empresa sabe que vamos a vender 4 millones de unidades y buscan la manera entonces de implementar esos procesos para ese logro que estamos buscando. Y un punto muy importante que no se había nombrado anteriormente, pero que es fundamental en todo proceso productivo y en toda organización, que es reducir la incertidumbre. O sea, definitivamente no se puede trabajar, no se puede funcionar, no se puede llevar adelante una cantidad de elementos del proceso dentro de una organización con incertidumbre. ¿Por qué? Porque las personas en lo más interno les gusta saber a qué atenerse, qué es lo que viene ahora, qué es lo que voy a hacer, cuánto tengo que hacer, qué esperan de mí. Entonces, si nadie sabe exactamente esto, cuánto es el nivel de venta, no sé. ¿Cuánto tengo que vender yo? ¿Cuál es mi aporte en ventas para lograr las ventas totales de la compañía? No sé, porque nadie se ha puesto a pensar en eso. Ahí entonces hay el problema y entran ya habilidades blandas que son la motivación, la comunicación, etcétera, que no funcionarían porque no se sabe qué es lo que van a decir. Esa es la peor parte. Entonces un gerente no puede saber qué es lo que va a decir ni cómo va a motivar porque sencillamente no sabe qué es lo que están haciendo. Eso es un problema grave, eso pasa todos los días y evidentemente si yo tuviera un presupuesto elaborado y supiera qué es lo que quiero y hacia dónde voy, no sucedería ese tipo de asuntos. Y asimismo, ese presupuesto me sirve para hacer un reto para mejora continua. ¿Por qué? Porque si yo tengo ya claro cuál es el nivel que tengo que lograr, entonces tengo que esforzarme todos los días en implementar un nuevo proceso, en buscar una nueva manera de hacer las cosas, en de qué manera voy a cambiar en el día a día, voy a poner mis números para lograr esos números que están establecidos en el presupuesto. Entonces vamos a ver ahora de manera muy sencilla algunos tipos de presupuestos. Según la duración, podemos decir que es un presupuesto de corto o de largo plazo. Hay presupuestos mediano plazo. Como dije anteriormente, depende del ciclo económico de la empresa. Yo puedo establecer plazos donde puede ser corto, lo que para uno es corto, para otro es muy largo.
pero depende del tipo, entonces yo puedo establecer un presupuesto mensual, semanal, quincenal, trimestral, etcétera, o definitivamente puedo hacer un presupuesto a 5 años y ver de qué manera lo voy logrando en año a año que van pasando. Asimismo, puedo ver según el alcance si puedo hacer presupuestos de toda la empresa, de toda la organización, o por ejemplo solamente de un departamento. Yo le puedo hacer nada más un presupuesto de venta y el resto de la gente, bueno, que trabaje como pueda, o no hay presupuesto de producción, no hay presupuesto, aun cuando es necesario o sería deseable que mientras más extendido sea el sistema de presupuesto, mientras más departamentos abarque, evidentemente será mejor, porque yo puedo tener un control a nivel integral de toda la organización y de esa manera poder obtener mejores resultados. Y según la frecuencia, por ejemplo, yo puedo solamente presupuestar algunas cosas. Por ejemplo, voy a hacer una campaña de ventas durante las vacaciones, voy a vender ropa de playa, voy a vender bronceadores, paraguas, etcétera, pero eso es solamente por ese periodo. El resto del año no le hago mucho caso porque como las ventas disminuyen, el control es mucho más sencillo a ojo por ciento, como hace mucha gente para manejar el negocio. Entonces, hay veces que las empresas aplican presupuestos temporales para proyectos completos, para zonas completas. A lo mejor una empresa vende en todo el país y dice, no, yo nada más necesito controlar bien la zona metropolitana. En la zona del interior no la controlo mucho porque no tengo muchos niveles de venta, no vendo mucho por ahí, bueno, y es más económico porque, ojo, tenemos que tener en cuenta que un presupuesto, su elaboración implica estudio, implica esfuerzo, su control implica estudio, implica esfuerzo y tiene un costo también. Entonces muchas veces dicen, bueno, yo no tengo para gastar en un sistema presupuestario, habría que evaluarlo. Definitivamente habría que evaluarlo, ver si ese ahorro que están logrando por no tener un sistema lo está convirtiendo en algo peor que si lo estuvieran invirtiendo en eso. O sea, pueden tener beneficios adicionales. Un punto importante, que es uno de los presupuestos que yo digo que es fundamental, que yo creo que esto es como que el día a día que no pueden sobrevivir sin él, es el presupuesto efectivo, que es ese llamado flujo de caja. Cuando yo no tengo flujo de caja, anótenlo que la empresa tiene problemas financieros, porque sencillamente va a llegar, o sea, no hay manera de que se equilibren ingresos y salidas de dinero en efectivo. Cuando yo hablo de flujo de caja, estoy hablando de puro dinero efectivo, no estamos hablando más nada. Pero si yo no tengo este presupuesto hecho, este flujo de caja elaborado, este presupuesto efectivo elaborado, anótenlo que voy a tener problemas. Porque va a llegar un momento, me llega una factura, no tengo cómo pagarla porque no cobré ayer, no tomé la previsión que no iba a tener ese dinero en la mano, o surge un imprevisto y no tengo cómo hacerlo, pasa cualquier cosa y no tengo cómo afrontar ese gasto. Y en el momento que una empresa entra en insolvencia, que insolvencia se denomina cuando no paga sus compromisos, empieza a tener problemas incluso legales. Puede ser sujeto a demanda y a otras cosas. Entonces, el flujo de caja, el concepto es que son los movimientos de dinero que entran y salen de tu negocio a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, yo puedo tener un flujo de caja semanal, por eso digo que es una planificación presupuestaria del efectivo, en este caso, semanal, puede ser mensual, puede ser semestral, anual. Mientras más corto el periodo, es lo que es el axioma aquí, mientras más corto el periodo de mi flujo de caja, más preciso es y mejor implementado es. Porque entonces quiere decir que yo tengo hasta el céntimo controlado en esa empresa y eso evidentemente dice mucho de la organización con la que estamos trabajando, porque se observa donde está una preocupación por cumplir los compromisos, por cumplir las metas, por cumplir todos los objetivos que me he trazado, que todo traducido a dinero, entonces tengo el cuidado necesario de llevarlo adelante. Entonces, el flujo de caja es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, revisarlo continuamente. Esto es una cuestión de que se debería monitorear, estar montado en la red y ser accedido por muchas personas que tengan que ver con esto. Eso no debería ser algo tan confidencial porque mucha gente también cree, no, que el manejo efectivo es una cuestión confidencial, eso no lo puede saber nadie. Pero resulta que mientras más personas estén implicadas y conozcan qué puede pasar si no se está cumpliendo ese presupuesto, más probabilidad de problemas vamos a tener.
¿ok? Entonces yo debería conocer en cada momento dónde está la caja, cuánto tengo en falta, cuánto tengo en exceso, porque no crean que el exceso es bueno. El exceso de dinero en una caja es malo porque es dinero que no se está invirtiendo, que puede ser comprado en materiales, en inversiones, inversiones temporales, etcétera, porque el dinero no está para estar metido en una caja, sino debe estar moviéndose todo el tiempo. Entonces, estos saldos, si son positivos, es porque hay más dinero entrando al negocio que saliendo, se tiene que invertir. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, comprar materias primas, tengo que arrancar a hacer otro tipo de proyectos, tengo que hacer algo, pero no puedo tener exceso de dinero en mi caja. Eso también es negativo. Y si el saldo es negativo, sale más dinero del que entra, entonces hay que pedir prestado. Para eso son las relaciones que tienen la parte financiera de las empresas con los bancos para que los cubran en cualquier falta de dinero, les cubra esa deuda temporal, obviamente pagándole intereses al banco, que es la remuneración del dinero, pero de esa manera entonces yo mantengo mi empresa en operación. O sea, yo no puedo decirle a un proveedor, no te voy a pagar la factura el día de hoy porque no tengo plata, porque inmediatamente eso se sabe en el mercado y ya más nadie le da crédito a esa empresa. Entonces se mete en un problema efectivamente. Cuando hablamos de empresas pequeñas, que están arrancando un startup, tenemos condiciones especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque como está empezando, no tiene referencias de años anteriores en las que basarse. Y eso es un problema, porque entonces yo elaboro un presupuesto y digo, ajá, pero ¿el presupuesto en base a qué? ¿Dónde arranco? ¿Cuánto sé yo que cuestan las cosas? No sé. Entonces es un eterno no sé. Tengo que estimar. Entonces eso hace un poquito más difícil en la elaboración del presupuesto, pero tengo que hacer una investigación en empresas de la misma industria. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le pagan a la gente que trabaja en esa empresa o en otras empresas similares? ¿Cuánto cuestan los equipos? ¿Cuánto cuesta la maquinaria? ¿Cuánto cuesta la tecnología? Si tengo que comprar una licencia, el know-how, etcétera. Yo tengo que buscar información y en base a esa información tengo que hacer una investigación, por supuesto, es la manera que voy a elaborar un presupuesto. Pero jamás y nunca puedo yo arrancar en una empresa o puedo tener un emprendimiento y no tengo la más mínima idea de cuánto cuestan las cosas porque anoten lo que tiene ganado todos los boletos para fracasar. ¿Ok? Porque evidentemente vas a meter dinero en algo que no sabes, que esto es otro axioma de las finanzas. Tú no puedes meter plata en algo que no conozcas. ¿Ok? Eso te lo digo, te lo repito, lo digo todos los días en las clases. Uno no puede meter dinero en algo que no conozca. Cuando tú haces una inversión, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Si no lo sabes, apuesta lo que vas a perder plata. Entonces, otro elemento que puede hacerse en este tipo es incluir profesionales, o sea, buscar consultores, abogados, etcétera. Los consultores conocen de la industria y los abogados le hablan de las leyes que puedes infringir si no cumplen lo que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, si usted tiene deuda y no paga, usted puede ser demandado en un tribunal por incumplimiento y en algunos casos demandado por estafa. Porque entonces ofreciste pagar algo, no cumpliste, pueden alegar que lo hiciste de mala fe. ¿Cómo lo pruebas? Entonces es un problema. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer. No, por aquí Mirna Jones que dejó un comentario de cuando el momento en que empezaste a hablar de las startups, dice como que llegaste como que al punto que ella quería escuchar, ¿no? Algo así. Perfecto. Ok. Marca personal y spoiler. Yo soy el que hago todo. Eso es correcto. Esto también se le llama el hombre o la mujer orquesta, ¿no? Porque toca todos los instrumentos, que compra, vende, paga, habla con los proveedores, sale, chofer, limpia la oficina, etcétera, etcétera. Entonces, Tal ese cual. es el inicio de todas las empresas. Todas empiezan así, con el hombre orquesta. Y luego, bueno, como le decía anteriormente, a medida que sube el nivel de operaciones, es la única manera que yo puedo aumentar el nivel de delegación, puedo conseguir una persona que empiece a hacer otro tipo de actividades y yo me dedico entonces a las actividades fundamentales, que son buscar clientes y buscar financiamiento. Esos son los dos puntos principales. Entonces, continuando por acá, los ajustes del futuro, hay un
un cálculo de un presupuesto inicial que hay que hacerlo, hay que definitivamente convencerse que hay que hacerlo, hay que tener un presupuesto, porque no se puede funcionar sin un presupuesto. Entonces, aun cuando esto puede ser un proceso complejo, que precisamente desafía todas las capacidades de las personas, pero entendiendo la importancia, por un lado, y luego con un correcto acompañamiento, entonces se puede hacer definitivamente más manejable, se puede lograr, de eso tengan la seguridad, siempre se va a poder hacer, porque siempre hay alguien que sabe qué es lo que está pasando. Entonces, este punto también es bien importante, como hay tanta dinámica. Segundo, no se conoce exactamente qué es lo que está pasando porque es nuevo en la industria y toda empresa es diferente. Aun cuando nosotros podemos tener puntos de referencia de otras empresas similares, podemos ver 40 empresas similares, cada empresa es única e irrepetible. Eso es como una huella digital. Entonces, todas las empresas tienen su propia manera de hacer las cosas, sus propios controles, sus propios niveles de gasto, sus propios niveles de inversión. Entonces, todas las características esas que hace cada empresa única e irrepetible hacen que, si bien yo puedo tener algunas ideas de otras empresas del entorno, del mercado, de la misma industria, siempre voy a tener que ajustar para llevar las cosas al estilo de mi empresa, ¿okay? de Soyla empresa. Entonces, esta dinámica hace que esos números, las relaciones de cuánto me cuesta a mí hacer las cosas, yo tengo que irlas ajustando con el paso del tiempo. Y el tiempo es lo que me va a favorecer que yo pueda entonces ir mejorando continuamente. Entonces, estos ajustes definitivamente le va a enseñar al empresario cuándo y cuánto debo pedir prestado, a quién no le debo pedir prestado, qué niveles de endeudamiento yo puedo soportar, cuándo los puedo pagar y una cantidad de detalles financieros que lo desarrolla con la actividad, con el tiempo. El e-commerce es otro tipo de empresas también, que puede ser emprendimientos arranque. Tiene unos costos muy particulares, son estos costos de envío y muchas empresas han llegado a cero porque no manejan este tipo de costos. Así también, bueno, tienen opciones, tarifas planas, envíos en tiempos reales y entonces son elementos ya, detalles muy específicos de este tipo. Y también en tiempo real, esto que está muy de moda en estos últimos años, que es el delivery, entonces tiene en cuenta esas dos variables. Hay que ver si yo lo cobro por separado y la gente, el cliente, cree que me estoy cobrando de más, o sencillamente lo incorporo a los costos y ojo, que el envío es gratis. El envío nunca es gratis porque todo cuesta, todo tiene una implicación financiera, entonces el envío gratis no existe. Es como dice el cuento que no hay almuerzo gratis. Bueno, igual no hay envío gratis. El envío está cobrado, pero metido y suelto en los costos de la empresa. Asimismo, bueno, este tipo de e-commerce tiene que tomar en cuenta estas pasarelas de pago, que es otra pared que se estrella en muchos emprendimientos, porque, ok, voy a vender, pero no sé cómo voy a cobrar. Entonces, tiene que entender que tiene que desarrollar estos mecanismos a través de alguna contratación tipo bancaria o de otras empresas dedicadas a este tipo de actividad, de pasarela de pago, para poder entonces el proceso de cobro. Entonces, tengo un producto fabuloso, todo el mundo lo quiere comprar, pero dicen, no, yo no vuelvo a comprar ahí porque el cobro fue un desastre. Entonces, sencillamente pierde clientes por un detalle que debió preverse al comienzo. Y está el caso de empresas de servicio, como son muchísimas empresas actualmente. Entonces, esta empresa de servicio tiene, por esa característica particular, una participación, un componente bastante significativo de mano de obra o de talento. Y entonces tengo que enfocarme en que el presupuesto de esta mano de obra va a ser muy elevado. Todos estos costos de consultores, de previsiones, personal va a ser muy elevado por ese componente preciso que tiene la empresa de servicio en un alto porcentaje de mano de obra y son remuneraciones que hay que pagar. Y entonces esos presupuestos van a variar mucho porque por
temporadas, yo a lo mejor voy a tener unos gastos significativos, hay temporadas en que no, hay una cantidad de cargas sociales asociadas a esos pagos que tengo que cumplir, etcétera. Entonces las empresas de servicios tienen sus particularidades, al igual que lo tienen las empresas de comercio electrónico. Y otro punto que quería resaltar es que no necesariamente estamos hablando de costos y gastos en dinero. Yo puedo hacer presupuesto en unidades de producción, puedo hacer presupuestos de horas hombre, puedo hacer presupuestos de kilómetros rodados por mis camiones en los procesos de reparto. Puedo poner un presupuesto del número de contrataciones de personas para hacer los delivery y las entregas a puerta. Entonces, el presupuesto en general es un instrumento de estimación donde voy a poner en juego todo el conocimiento que tengo del negocio y la capacidad de previsión. ¿Cuánto tengo de espacio de almacenamiento en metros cúbicos, por ejemplo? ¿Cuánto tengo de previsión en número de entregas por hora que puedo realizar con mis sistemas de envío, de delivery, etcétera? Entonces, esta lámina es simplemente para recordar que yo puedo presupuestar muchas cosas, no solamente llevar a dinero toda mi actividad. Entonces, vamos rápidamente, ya para ir concluyendo, cómo empezar un presupuesto. Primero, tengo que revisar los ingresos, tengo que tener la información para predecir estos ingresos futuros, para hacer lo más preciso posible. Y estos ingresos vienen de varios sitios, de las ventas, obviamente las ventas es el número uno en mis ingresos. Puedo tener inversiones temporales, colocaciones en dinero, en otro tipo de actividades, puede ser en otras empresas. Puedo tener ingresos producto de los ahorros que logro en el proceso productivo. Esto no me refiero a ahorro en bancos, sino ahorros. Cuando yo digo que algo me podría salir en $5.000 y lo logré hacer en $2.000, esos $3.000 de diferencia, eso se considera un ingreso. No porque entró, sino porque se dejó de gastar y está disponible en caja. Y obviamente por los financiamientos. Yo puedo tener entonces financiamientos tanto bancarios como de entes privados, que son esos ángeles inversores que pueden financiarme mi actividad. Y bueno, ya luego viene la discusión de qué manera yo relaciono o me relaciono con esas personas y cómo se remunera ese financiamiento. Luego viene otro punto que también es bien importante, ¿no? Que es el manejo de los costos fijos, costos variables y costos puntuales. Los costos fijos son los que se pagan continuamente, mes a mes. Fíjense la grafiquita aquí, los costos fijos se mantienen estables al mismo nivel en esta, independientemente de la cantidad producida e independientemente del tiempo. Pasa el tiempo y esos costos se mantienen iguales. ¿Qué tipo de costos son? Por ejemplo, lo vamos a ver ahora. La electricidad, en algunos casos, el alquiler, en muchos casos, la vigilancia, en otros casos, son costos fijos porque yo siempre voy a pagar la misma cantidad. En cambio, los costos variables son aquellos que cambian dependiendo del volumen de producción, de la demanda o de las ventas. Y el más evidente, por ejemplo, una empresa de producción, son las materias primas. A mayor producción que yo tengo que sacar, tengo unos costos variables mucho más elevados, producto de que tengo que comprar más materia prima, más materiales para ese proceso de producción. Y hay unos costos puntuales que no son ni fijos ni variables, sino que se producen una sola vez. Por ejemplo, los gastos de instalación de una empresa. Yo nada más lo realizo al comienzo. Luego yo no estoy gastando todos los meses en abogados para que me registre la empresa. Eso lo hice una sola vez. O, por ejemplo, compré un software en particular, ese es un gasto puntual, porque no lo tengo que estar comprando. Luego puede ser que pague mantenimiento, pero no es una compra grande ni es nueva. Ese mantenimiento entonces sería un costo fijo. Entonces, en los costos fijos, bueno, ya un poco más con detalle, son los que permanecen iguales mes a mes. Por ejemplo, tenemos algunos señalados: el gasto de publicidad, papelería, los sueldos, internet y telefonía, renta del local, servicios, etcétera. Y aquí tengo otros enumerados: la nómina, que es aproximadamente constante, los impuestos, la renta del local, el pago de los préstamos, son cuotas aproximadamente fijas, el pago de los seguros, etcétera. Los costos variables, entonces, son cualquier gasto que cambie regularmente, por lo general con la frecuencia que usa el servicio. Entonces puede comprender cuentas de servicios públicos. Algunas veces las empresas trabajan con maquinaria. Si la maquinaria pasa 24/7 produciendo, el gasto de electricidad se va a ver impactado.
Los suministros de la oficina puede ser que aumenten con el aumento de la actividad, los gastos de fabricación, gastos de mercadeo, rotación de personal, etcétera, pudiera ser costo variable. ¿Hacia dónde evolucionan los presupuestos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un presupuesto, tengo que tener una visión clara, primero dónde estoy parado y luego dónde quiero dirigirlo. Entonces, en función de dónde estoy y hacia dónde quiero ir, es que van a funcionar esos presupuestos y van a ir evolucionando con el tiempo. Puede ser aumentando las estimaciones de ventas, aumentando las compras, aumentando el material, aumentando el espacio de almacenaje, aumentando la nómina, tengo que contratar más personas, etcétera. Primero, ayuda a entender si se han conseguido los objetivos, por eso entonces dicen que el presupuesto es una herramienta de control, porque si yo logré lo que estaba planificado, entonces evidentemente funcionó. Si lo excedí, los objetivos que tracé, o sencillamente no lo logré porque alguna razón y que tengo que analizar, pero lo analizo en base ya a números, de dónde están saliendo las cosas. Y entonces el proceso de revisión hablaba de ese seguimiento, ese control que yo tengo que ver periódicamente, por lo menos trimestralmente o mensualmente, para llevar esas métricas. Las métricas se denominan, otras personas ya lo ven como KPI, con los índices que yo tengo que ir controlando, pero tengo entonces que ajustar el presupuesto, porque yo no hago nada tampoco si me doy cuenta que tengo una desviación y continúo haciendo lo mismo. La desviación se detecta para ser corregida, ¿okay? Y enrumbar el presupuesto nuevamente hacia lo que se planificó inicialmente. Entonces, ya para concluir algunas reflexiones finales, el presupuesto promueve una mejor administración de la empresa porque evidentemente establece órdenes, ¿okay? Entonces no tenemos ese desorden típico de muchas empresas que nadie sabe nada, ni cuánto, ni dónde, ni cómo, ni por qué. Entonces todo funciona como vaya viniendo, vamos viendo, sino sencillamente yo tengo ya un instrumento al cual seguirme. Y entonces, mientras más preciso sea ese presupuesto, mientras más elaborado esté, mucho mejor va a ser para ese proceso de control. Asimismo, me orienta a objetivos y facilita la planeación, porque entonces eventualmente yo tengo un sitio donde decidir que me estoy desviando. Eso es fundamental. Hay personas entonces ponen el presupuesto dentro para revisión al fin de año. Resulta que si lo hubieran revisado antes, se hubieran dado cuenta que están teniendo una desviación, y es como que el piloto salga, no sé, de Caracas a Maracaibo y tiene un problemita de viento, entonces va desviándose y termina en San Cristóbal. Entonces se da cuenta que llegó al sitio equivocado demasiado tarde, cuando está aterrizando. Eso no puede ser. Y entonces también con este otro punto que me orienta a los objetivos, puedo ver cuáles son los gastos imprescindibles, cuál es el mejor proyecto a ejecutar de todo ese programa que yo tengo, o todo ese plan, o toda esa cantidad de proyectos en mi cartera de proyectos, cuál es el más rentable, cuál puedo ejecutar primero, cuál dispongo del dinero suficiente para hacerlo ahora y no el año que viene, etcétera. Otra reflexión es que optimiza los recursos porque cada vez que yo pongo objetivos y lo cuantifico en ingresos y resultados, evidentemente puedo trazar mejores estrategias y estoy haciendo un uso más eficiente de esos recursos. Y entonces puedo evaluar con más claridad qué es lo que voy a hacer. Sigo en este negocio, me salgo del negocio, no es tan rentable como yo creía al comienzo cuando empecé en este negocio. Una cantidad de detalles que tengo que permanentemente, y de eso se trata la gerencia, de tomar decisiones relativas al curso del negocio en un momento determinado. Asimismo, me sirve de indicador y comparativo de datos históricos porque esos registros van quedando en el tiempo. Y yo tengo que llevar algo entonces que se llama lecciones aprendidas, un librito o un cuaderno o sencillamente una hoja donde yo voy registrando qué pasó, por qué pasó y qué hice con eso que pasó. Entonces, si yo tengo un presupuesto, detecto una desviación, tengo que anotar qué fue lo que hice y cuál fue la causa raíz de ese problema. Entonces, tengo que aplicar todo mi análisis de causa raíz, determinar qué fue lo que pasó y en base a eso, cuál fue la solución. ¿La solución sirvió o no? Si no sirvió, bueno, tengo que hacer algo, tengo que moverme porque yo tengo que encauzar otra vez el presupuesto hacia lo que fue diseñado inicialmente.
que el presupuesto es muy flexible, entonces se me está desviando demasiado, lo tengo que poner más rígido. Que es muy rígido y tengo que ser un poquito más flexible y aceptar que el mercado está cambiando, también lo puedo hacer, pero no pude hacer nada de eso si no tengo un presupuesto que me guíe, ¿ok? Entonces puede identificar si tengo que replantear estrategias, que es lo que acabo de mencionar. Puede ser que mi estrategia fue equivocada, tengo que cambiar la estrategia, pero lo hago en base a algo. Tengo un por qué voy a hacer eso, no simplemente porque me pareció. No, esta estrategia de venta estuvo mala, vamos a cambiarla. Sí, pero estuvo mala, ¿por qué? ¿En qué te basas para decir que estuvo mala? No, porque no logré el número. ¿Cómo sabes que no lograste? No, porque mi presupuesto me dijo que no lo logré. ¿Ok? Entonces, esa es una gran diferencia. Y obviamente el riesgo se reduce con un presupuesto porque yo tengo por lo menos un estimado, una idea, puede ser una idea gruesa de hacia dónde voy. Pero si no tuviera esa idea, sencillamente, entonces no sé a qué es lo que quiero llegar, no sé cómo lo voy a lograr. Entonces, evidentemente, no estaría como que volando con una certeza, sino sencillamente estoy operando en el día a día sin una certeza de qué es lo que voy a lograr. Bueno, y un pensamiento final muy conocido, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Al yo elaborar un presupuesto, ya sé para dónde voy y evidentemente entonces siempre voy a tratar de buscar el viento que me llene la vela de aire y me lleve a donde quiero ir. Entonces, bueno, agradecidísimo con la audiencia hoy por estos conceptos que estamos oyendo y por dejarme compartírselos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, siempre a su orden para contestar. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, a mí me encantaron las reflexiones finales, sobre todo de cara al emprendimiento, ¿no? Ujú. Porque yo estaba así pensando, ¿no? Que cuando hay innovación, muchas veces la incertidumbre es muy alta, porque a veces no hay punto de referencia, porque estamos creando algo nuevo, algo que relativamente no hay. Entonces, el presupuesto nos ayuda a reducir esa incertidumbre y a buscar, aunque no haya, digamos, no tengamos punto de referencia, a buscar elementos que sí pudieran ser, digamos, comunes e incorporarlos allá en el presupuesto. Así es. Sí, sí, es la idea, ¿no? Que uno por lo menos, así sea estimaciones, inclusive se puede aplicar la técnica esa Delphi, llamo a varios expertos y mira, vengan acá, siéntense, vamos a conversar acerca de este tema, pero yo necesitaría que usted me dé su opinión de si les parece o no razonable hacer esto o esto o esto. Pero entonces, no será el mejor presupuesto del mundo, pero siempre tendremos por lo menos una base donde arrancar y eso sería lo positivo, de llevar ese Es presupuesto y por lo menos preguntar, digo yo. exacto. Sí. Mirna, ¿tienes alguna pregunta? Ajá, aquí Mirna acaba de escribir algo. Sin duda que todos estos elementos son para ordenar, darle una estructura, pero estén en el baby state en los aspectos administrativos financieros. Está bien. Sí. Bueno, profe, Sí, está que no, estamos a la hora. Cualquier pregunta, con todo gusto. claro. Sí, no, definitivamente muchos emprendedores están en esa etapa. Y por Mm. eso lo importante de empezar a sentar las bases con estos conceptos, sobre todo tener claro que son costos fijos, costos variables, que es una inversión. Entonces yo creo que con eso vamos empezando a conocer este mundo y manejar los términos que son necesarios para estar en la parte financiera. Y yo Excelente. conversaba más temprano con el profesor Carranza, que es importante que aunque sea, manejemos todos estos conceptos, ¿sí? Ujú. Sí, porque Seamos sobre todo, seamos, disculpe, profesora, que era, no sé si recuerdo también una conversación con ustedes mismos que le decía que lo necesario es porque en el momento que cuando el emprendedor va a discutir de estos temas, a lo mejor con un asesor o con el contador que le lleva los impuestos, etcétera, tiene que conocer por lo menos los básicos del lenguaje que habla el contador, porque si no los conoce, él le pudiera decir cualquier cosa. O sea, entonces, si la gente no tiene exacto, la más mínima idea de qué él está hablando, que es un costo, un gasto,
qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una Sí. depreciación. Si no tienen ni idea de lo que están hablando, entonces, mira, puede pasar cualquier cosa. Mira, la profesora nos pregunta si hemos tenido algún conversatorio referidos a la estructura de costos. Aquí yo creo que no, pero se pudiera planificar, pues una sugerencia para una futura reunión. Excelente, Mirna. Entonces ya tenemos un futuro tema para nuestro webinar, para la siguiente etapa de los webinars. Buenísimo. Sí, gracias por la sugerencia. Ok. Bueno, y bueno, yo también destaco un comentario que hiciste al final de lo que es el cuadernito ese de las lecciones aprendidas, porque esa es otra cosa importante que debe tener un emprendedor. De hecho, Eric Ries, en su libro de Lean Startup, habla de la contabilidad de la innovación, porque él dice que muchas veces el emprendedor, bueno, no tiene los resultados esperados, pero eso le da un aprendizaje. Y el aprendizaje hay que llevar control de eso, Sí. como si fuera un elemento más de la contabilidad. O sea, hay que registrarlo. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez? Entonces, eso también lo destaco muchísimo y lo traigo aquí porque es un elemento importante para los emprendedores. Sí, de hecho, Creo que piensa para que cualquier empresa. sí, es lo que le iba a decir, que en general eso es necesario cada vez que se hace un proyecto, en todo, o sea, precisamente Eni, que es un promotor de proyectos, cada vez que se completa un proyecto, debería llevarse a cabo una reunión con los participantes del proyecto, con los expertos que a lo mejor los ayudaron en algún momento, con personas que no sean del área, porque también cuando una persona viene de afuera no viene contaminado con ya, no, esto se hace así de esta manera, porque eso es así, que es lo que pasa en las empresas. Entonces nunca ven nada malo porque no, si eso se hace así siempre, eso se ha hecho así siempre y ha funcionado. Claro, Claro, pero lo estás es haciendo así. mal, entonces tienes 20 años haciéndolo mal, entonces necesitas Sí, siempre, y ese es el balance entre el consultor interno, que es el que conoce el día a día, y el consultor externo, que viene con una mente fresca, que ha visto otras cosas, que a lo mejor ha visto ese problema repetido 20 veces, y mira, no te metas por ahí, que la solución es por aquí. Y nada más sí, con una sugerencia pequeña ya voy a solucionar un problema que tengo años arrastrándolo. es así. O la situación ha cambiado y ya la solución que en algún momento funcionaba ya no Funcionaba, funciona igual y hay que exactamente. cambiar. Y entonces Así alguien que es. viene de afuera puede observar algo que el que está adentro no lo ve. Es así. Ujú. Chévere. Bueno, ajá. Aquí nos dice Mirna, cada emprendimiento tiene sus particularidades, sobre todo si son marcas personales. Entonces, ajá, todo es ser creativo con las nociones técnicas. Ajá. Exacto. Sí. Sí, porque también creo que lo mencioné en algún momento, cada empresa es totalmente diferente. O sea, nunca se van a encontrar Sí, dos empresas iguales. Así las dos fabriquen, no sé, batido, hagan cocada. Dos empresas de cocada son totalmente diferentes porque la gerencia es diferente, personas diferentes que están trabajando allí, tienen planteamientos estratégicos diferentes, entonces pueden tener el mismo producto, pero la filosofía organizacional es totalmente distinta y particular, por eso lo que cada empresa es una huella digital, pues, única e así es, irrepetible. así es. Bueno, entonces, no me queda más que agradecerle, profesor, No, y pues bueno, siempre a la orden. y seguirlo invitando a estas actividades. Entonces, bueno, ya entraremos en una siguiente etapa de ENI Academia. Ya, Buenísimo. ya vamos a ver cuáles van a ser los planteamientos de esta nueva etapa. Bueno, Okay. y gracias a Mirna también por haber llegado al No, final. por, Teníamos otras dos personas, pero quizás por la hora o quizás por el internet, se mm, salieron en algún momento. Bueno, ok. Bueno, entonces seguimos en contacto. así es. Bueno, hasta luego y que tengan feliz noche. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora Mirna. Chao.